En el episodio 504 de WordPress Semanal hablamos de cómo puedes asegurarte de no perder el foco obsesionándote con herramientas accesorias, con novedades efímeras y con supuestos trucos, mientras descuidas lo realmente importante y los básicos que marcan la diferencia. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 504 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Hoy vamos a hablar de cómo la obsesión por lo accesorio puede hacer que te desvíes del camino y que olvides lo esencial y pasa en muchas áreas, como te hablaré ahora, pues por ejemplo en salud, en trabajos específicos. Yo creo que nos puede llegar a pasar a todos y por eso conviene de vez en cuando revisar lo fundamental y asegurarnos de que tenemos una buena base. En nuestro caso vamos a hablar una buena base en la creación, en la gestión y en el mantenimiento de webs con WordPress. En un momentito vamos a ir con todo ello, pero antes, como siempre, novedades que está pasando en gonzalonavarro.es esta semana. Pues tenemos nuevo vídeo de la zona código y si la semana pasada te enseñaba a desactivar los emojis, ¿no? Los archivos que permiten que se vean los emoticonos en nuestra web, lo hacíamos por pulir un poquito el rendimiento, pues esta semana lo hacemos con las Google Fonts. ¿Por qué? Porque hay muchos constructores, muchos themes que cargan un montón de fuentes de Google y que después tú no utilizas. Y si ese theme, ese constructor o lo que sea no permite desactivarlas, pues con este trocito de código que ya sabes, solo tienes que copiar y pegar como te muestro en el vídeo y que no necesitas conocimientos previos, pues te va a permitir precisamente eso. Como siempre lo voy a dejar en las notas del episodio, a las que puedes acceder escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es/504, que es el número de este episodio, y ahí también tendrás el enlace para apuntarte a la lista prioritaria de Black Friday, que si estás escuchando esto el día que sale, que es el miércoles 26 de noviembre, pues que sepas que queda hoy y mañana para esta lista prioritaria, porque ya después es la oferta normal de Black Friday. Aquí tienes la oportunidad de acceder a 3 bonos exclusivos, que además algunos de ellos ya se van a terminar prácticamente antes de que llegue el 27, porque no están limitados solo por tiempo, sino también por plazas. Cuando veáis los bonus que son lo vais a entender, no puedo ofrecer plazas ilimitadas, pero estoy seguro de que si trabajas con webs con WordPress te van a flipar. Uno de ellos, te lo adelanto antes de que entres en la lista para que te hagas una idea, es un paquete de web básica preconfigurada. Es un archivo listo para importar en tu WordPress con los plugins esenciales ya configurados. Además, tienes un vídeo en el que te explico todo lo que incluye y cómo lo puedes configurar a tu gusto o cambiar cualquier cosa. Es el punto de partida perfecto para cualquier proyecto. Este y el resto de bonus, además del descuentazo que verás disponible, desaparece el 27 de noviembre a las 23:59 hora peninsular de España. Si prefieres ir directamente, escribe en tu navegador gonzalonavarro.es/prioritaria y si no, en las notas del episodio tienes el enlace para apuntarte. Solo van a recibir los que estén en esa lista, son los únicos que reciben el enlace de esta campaña prioritaria, ¿eh? Así que si te interesa ya sabes cómo acceder. Venga, una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Bulk Delete Uses by Email. Este es un plugin que comenté como off-topic en la newsletter de, no sé si la semana pasada o la anterior, y ahí explicaba cómo yo eliminé un montón de usuarios de mi web, hice un pequeño repaso, porque muchas veces pues se me apuntan en formato spam, sobre todo a la parte donde tengo el curso de WordPress gratuito, que claro, como no hay que pagar, y es un registro, pues lo típico, ¿no? Que te entran algunos de spam. Y descubrí este plugin. No tiene muchas instalaciones activas, pero está genial porque te permite ponerle una lista de correos, ¿no? Desde la parte de administración de WordPress, le pones una lista, te detecta si esos correos están asociados a un usuario de tu web y los elimina. Y en esa newsletter pues explicaba un poco cómo hice el proceso de primero detectar los posibles usuarios que eran claramente spam, después recoger todos esos emails, pegarlos en este plugin y eliminarlos, ¿no? Este tipo de cosas son las que me gusta compartir en la newsletter, pues porque son procesos que son útiles, que yo hago en mi día a día, ya sea en mis webs o las de clientes. Ya sabes que para estar en la lista solo tienes que ir a gonzalonavarro.es/lista y ahí te apuntas de forma gratuita. Sí, bueno, de nuevo se llama Bulk Delete Uses by Email, pero tienes el enlace directo en las notas del episodio. Y ahora sí, vámonos con el tema central, las gafas rojas en WordPress y por qué muchos se saltan los básicos. Y como te decía, la idea de fondo de esto es que existe una obsesión por lo accesorio y esto hace que muchas veces olvidemos lo esencial. Y fíjate en el título del episodio que hablo de las gafas rojas, porque esto en el mundo de la salud pasa constantemente. Ahora están muy de moda
el tema de las gafas rojas, a pesar de que se ha hablado de ellas, no tanto de las gafas, sino de la luz roja, de cómo exponerte a la luz solar y dejar de exponerte a la luz a partir de ciertas horas, pues puede ser beneficioso para regular tus horas de sueño y tus ritmos. Pero claro, como con todo, se vicia y en muchos casos se pierde el foco. Las personas que, por ejemplo, se compran estas gafas con lentes rojas o con las lentes amarillas, pues a lo mejor también tienen apps para medir el sueño, tienen gadgets de biohacking, se compran todos los suplementos que ven, pero sin embargo puede ser que sigan durmiendo mal, que coman cada vez peor, que se muevan poco, que no se expongan a la luz de la mañana, que se acuesten con el móvil en la cama. Entonces, claro, las herramientas te pueden ayudar, pero no arreglan lo que solo se corrige con hábitos básicos. Y esto, que es muy fácil de entender en la salud, ocurre en otros ámbitos, como por ejemplo en WordPress, que ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque tenemos la moda de las herramientas mágicas. Ahora se viven en todos los momentos, ¿no? Pero ahora justo pues estamos, por ejemplo, con el boom de la inteligencia artificial. Y entonces pues tenemos herramientas, tenemos plugins que prometen crear webs enteras automáticamente. Y esto es ahora, pero siempre hemos tenido, pues, por ejemplo, themes vendiéndose como la solución definitiva para crear cualquier tipo de web, cualquier tipo de diseño y que solo con esa herramienta lo tienes todo. O constructores que cada vez te permiten aplicar más efectos, cosas más complejas, sin que tengas que saber código. Entonces, ¿con esto te quiero decir que esto sea un problema? No. Igual que una app del sueño, unas gafas con lentes rojas, unos suplementos te pueden aportar y darte esa mejora extra, pues lo mismo con las herramientas. Te pueden aportar, te puede dar eso extra. ¿Cuál es el verdadero problema? Pues pensar que sustituyen a lo fundamental. Igual que cuando tú te vas a comprar un suplemento, están obligados a poner este suplemento no sustituye una alimentación completa y saludable, no sé exactamente lo que pone, pues yo creo que en algunos plugins o en algunas herramientas habría que poner esta herramienta no sustituye las bases fundamentales de WordPress, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que nos podemos encontrar por, digamos, desdeñar estos básicos? Bueno, por un lado tenemos una falta de estructura clara. Cuando vamos a afrontar un proyecto, la creación de una web, siempre debemos pensar en la estructura. ¿Cuáles son mis contenidos fundamentales? ¿Cómo los voy a estructurar? ¿Qué contenidos van a colgar de ellos? ¿Qué pequeños contenidos van a llevar a esos contenidos más importantes? ¿Qué necesito que haya para que la navegación sea ideal? Entonces, todo esto hay que pensarlo de antemano. No puedes ponerte a crear la web, a diseñarla así a lo loco. Otros problemas que suele haber, pues elegir themes por la estética, por la demo, pero no por la estabilidad, no por cómo está desarrollado, no por cómo te permite maquetar páginas, es decir, cómo vas a construirlas. Te va a traer un constructor por dentro que es único de ellos y que te lo estás comiendo básicamente. Pues esto hay que verlo, no simplemente, venga, esto me dicen que sirve para hacer una web de membresía y veo que la demo está súper chula, pues para adelante. No, hay que revisarlo todo bien. Otros problemas que surgen de esto, de olvidar lo básico, pues tener plugins duplicados. A lo mejor tienes dos plugins que hacen lo mismo, pero justo en uno te faltaba una característica, pues instalas otro que hacía todo lo que hace ese que tienes, pero que te trae otra pequeña cosa. Pues hay una duplicidad clara, ¿no? Tienes que ver bien si alguno de ellos es innecesario. Descuidar el rendimiento es otro problema que viene de no respetar los básicos. Al final vamos añadiendo por aquí, por allá, se vuelve todo un poco loco, no vamos eliminando bien los plugins que probamos, dejamos rastros en la base de datos y se va generando esa bola, ¿no? Otro problema, estoy hablando un poco en general, ¿eh? A veces hablo del diseño, a veces hablo de la gestión, pero es para que te hagas una idea. Otro problema que podemos tener es una propuesta de valor poco clara. Claro, a lo mejor eres un crack diseñando, haces unas maquetaciones que son una pasada, pero no vendes o la gente no se apunta a tu newsletter o a lo que ofreces, pues a lo mejor tu propuesta de valor no está bien definida, porque pues lo hiciste todo con una herramienta de inteligencia artificial, pero claro, si tú a la herramienta de inteligencia artificial no le dices cuál es tu objetivo, pues por mucho que te genere textos increíbles, no vas a conseguir el resultado que buscabas. Y ya ni te hablo pues de directamente tener configuraciones básicas dentro del propio WordPress mal hechas, o imágenes y otros recursos de la web sin optimizar, contenidos incoherentes, sin jerarquía, en fin, son básicos que te pueden llevar a tener todos estos problemas y que ninguna herramienta avanzada te va a salvar de ellos. Y todo esto te puede llevar a la paradoja de que cuanto más te apoyas en herramientas, peor funciona tu web. Volviendo a la salud, es súper habitual caer en la paradoja de cuantas más dietas haces, peores son tus hábitos. Y a la larga, pues incluso ganas peso, ¿no? Si tu objetivo es adelgazar. O cuantos más días te obligas a hacer en el gimnasio o salir a correr, más tiempo estás después sin hacer nada, porque no te planificas bien, te pasas y lo abandonas. Y como esto, 1000 ejemplos, ¿no? Pues en WordPress te puede pasar lo mismo. Cuantos más plugins, más posibilidades de romper cosas. Cuantos más efectos y capas, más lenta se puede volver tu web. Cuanto más utilices la inteligencia artificial sin criterio, más inconsistencia
puede haber en tus contenidos. O cuanto más saltas de herramienta en herramienta, menos avanzas. Entonces, para esto es bueno hacer el ejercicio y decir, venga, voy a volver a los básicos, voy a asegurarme de que tengo los básicos cubiertos y te voy a dar un método en 3 pasos para que puedas seguir una guía clara, que muchas veces es más sencillo. Ya sabes que en gonzalonavarro.es/504 tienes las notas en formato texto e incluso puedes copiarlo y pasártelo a un documento y hacerte una especie de checklist, sobre todo para las webs nuevas. Si ya tienes una web de hace mucho tiempo, vas a poder simplificar ciertas cosas, volver a lo básico en algunas partes, pero también hay un punto en el que tienes que decir, ¿me merece la pena rehacer todo esto? A lo mejor puedo mejorar un par de cosas, pero rehacer la web pues me supondría mucho porque tengo clientes, tengo que hacer un montón de migraciones y tal. Entonces tienes también que valorar esto, ¿no? El coste de oportunidad. Pero ahí van estos 3 pasos. Primero, replantéate la base. ¿Qué quieres que haga tu web? Y aquí lo que te recomiendo es definir el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de mi web? Vender el acceso a la membresía. Pues entonces tendría que poner todo alrededor de eso. Y para esto pues identificas las 2-3 páginas que lo sostienen y si no las tienes todavía pues las creas. Y lo demás lo eliminas o le das la menor importancia. Hay muchos contenidos que se crean pensando que van a aportar o estás en un momento de tu vida o de tu camino para encontrar lo ideal en ese negocio, en esa web y creas cosas que no valen para nada. Pues esto lo puedes eliminar. Si tiene algo de tráfico o está posicionado o lo tienes en redes, pues a lo mejor te conviene hacer una redirección y si no, en algunos casos ni siquiera. Entonces esto por un lado, replantear la base con mi objetivo principal, identificar lo importante y lo que me va a llevar a ese objetivo. Y lo demás sobra. Segundo, reconstruir con mentalidad minimalista o construir si estás empezando de cero. Aquí, por supuesto, elegir un theme limpio y estable. Ya lo he hablado muchas veces, ya depende de si buscas un enfoque del full site editing de WordPress o un enfoque clásico, pero en los clásicos, pues los GeneratePress, Kadence, Astra, Neve, todos estos están genial y te dan un montón de opciones desde el punto de vista del diseño sin perder el foco en el rendimiento, en el buen desarrollo de ese tema, en estar preparado para una carga rápida, en estar preparado para la parte técnica del SEO. En fin, buenos themes, ¿no? Esto a poco que hagas una investigación, en mi web lo tienes, pues lo vas a encontrar. Segundo, activar solo los plugins esenciales. Esto no quiere decir que te limites o que dejes de instalar algo que te sirve, sino de no instalar lo que claramente no te sirve. Lo que es un plugin que has visto por ahí, ¡hostia, qué guay! Venga, voy a instalarlo. ¿Pero lo necesitas de verdad? O a lo mejor algo que ya tienes lo hace, lo que pasa que pues, yo qué sé, te ha llamado un poquito más la atención porque es nuevo, porque has visto a alguien en YouTube hablar de él, porque me has visto a mí hablar de él, pues entonces di, a ver, yo ya tengo este plugin que me va bien, que hace lo que yo quiero, no necesito este otro, ¿no? Todo esto tenlo en mente. Yo prefiero una cierta reticencia a instalar cosas nuevas a, bueno, voy a probarlo. No, soy un poco reticente. Luego, si te hace mucha falta, lo vas a acabar instalando, no pasa nada. Otro punto de esta mentalidad minimalista es priorizar la velocidad y la claridad antes que los efectos. Hay muchas veces que ves un efecto chulo en una web y lo mismo solo te gusta el efecto, ¿no? Es, por ejemplo, un botoncito que bota, ¿no? O que te hace un efecto chulo. Pero tú mismo a lo mejor no le das clic a ese botón. Lo que te ha gustado es el efecto que tiene. Y dices, venga, lo voy a hacer en mi web. Pero a lo mejor no te merece la pena porque no sabes código y tienes que utilizar un constructor para ponerlo y ese constructor extra pues antes no lo tenías y ahora lo estás poniendo. O tienes que pegarte un montón de tiempo descubriendo cómo se logra ese efecto por código y luego realmente no te va a aportar nada en tu web. En fin, es un poco esa mentalidad, ¿no? Y luego, algo también muy habitual es mirarlo todo en la parte grande, ¿no? En nuestro ordenador y demás. Pero yo recomiendo mucho revisar que todo funcione bien en móvil prácticamente en cada paso que vayas llevando. Porque eso te va a ayudar con muchas de las cosas que te he hablado antes, con priorizar la velocidad y la claridad antes que los efectos, con que todo funcione bien desde el punto de vista estructural y demás, ¿no? Es un poco ese pensamiento minimalista que no quiere decir no usar nada, es decir, usa lo que haga falta. Y esto ya me lleva al punto número 3, que después de todo lo anterior, ya sí puedes añadir herramientas avanzadas o especiales solo si multiplican lo anterior, solo si mejoran lo que ya tienes. Por ejemplo, un builder si de verdad lo necesitas, si eres un crack diseñando con Elementor, te ahorra muchísimo tiempo, te va a permitir de verdad llegar al diseño que necesitas desde un punto de vista lógico, sabes que vas a convertir mejor con ese diseño, sabes que la experiencia de tus visitantes va a ser mejor con ese diseño y solo lo puedes hacer con ese builder porque es lo que tú dominas y no tienes dinero para contratar a nadie, pues perfecto. Efectos, que tiene sentido un efecto visual, pues porque la parte de diseño en lo que tú te dedicas es súper importante, yo que sé, en algo pues como la arquitectura, como la fotografía, donde sí te puede aportar porque la otra persona, la que está visitando tu web, espera eso de ti, quiere ver ese tipo de diseño, ese tipo de efecto, pues adelante. La inteligencia artificial que te va a ayudar a mejorar tu texto de venta porque va a hacer que sea más persuasivo, pero tú ya lo tienes bien definido de antes, ya sabes dónde va a ir, ya sabes qué página
vas a tener pensada para esa landing, para ese texto persuasivo, pues sí te puedes valer de esa herramienta, pero no antes. Todo lo primero, toda la base debes tenerlo ya bien definido y tenerlo claro tú. Y luego, como con lo demás, cuando vayas a añadir esa herramienta extra, intenta justificar su existencia o su uso. ¿Me va a aportar en la velocidad? ¿Me va a hacer mejor conversión? ¿Va a hacer mi web más clara? ¿Me va a ahorrar tiempo realmente? Que sí, adelante, que no, fuera, ¿sí? Con esto quiero que veas que volver a los básicos no te limita, sino que te prepara para que todo funcione mejor desde el principio y luego puedas dar ese extra a tus contenidos, a tus diseños, a todo, pues con estas herramientas que están pensadas para ello. Como lo que decíamos en la salud, que llevas una alimentación adecuada, un descanso adecuado, un entrenamiento óptimo, una vida social, pues luego puedes añadir esos extras. Puedes tomar creatina porque sabes que mejora tu salud y tu rendimiento. Te falta un poquito de proteína, pues te puedes tomar ese batido de proteína. Quieres medir tus horas de sueño, pues te compras un reloj o no sé lo que haya que lo mida. Pero claro, eso no va a sustituir a los básicos de los que hablábamos, ¿no? Sí, bueno, espero que te haya gustado este episodio. Recuerda que en gonzalonavarro.es/prioritaria tienes el acceso para desbloquear este ofertón pre-Black Friday que incluye los bonus exclusivos y que muy pronto van a desaparecer, como por ejemplo el paquete de una web básica preconfigurada que simplemente puedes importar y ya dejar instalada en cualquier web con WordPress. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.